están definidos ponentes, mi maestro René, que me dio clases en la maestría. Y cómo me costó entender, pero ya lo entiendo mejor, Eh, y bueno, los dos de los organizadores están aquí, Rafael y Manuel, los maestros, que gracias a ellos, su labor de cada año, junto con todo el equipo que organiza este maravilloso evento, pues yo doy las gracias por este espacio y sobre todo a la Facultad de Derecho que nos abre siempre las puertas. Me voy muy rápido. ¿Cuál es el objetivo de la ponencia para ubicarlos? Esta ponencia viene de unas reflexiones que tuve, porque tuve la oportunidad hace unos meses de dar un curso en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a jueces y magistrados sobre retórica. Y entonces, una de entre las inquietudes que había es por qué culturalmente en nuestro país o en estos sistemas de derecho neorromanista, ¿por qué el juez es una figura pues tan anónima? ¿No? Porque es decir, en el common law, las figuras de los jueces son muy protagónicas, ¿no? Y aquí es más, claro que nos acordamos más de un docente o de un académico como García Maínez que de algún nombre de algún juez, ¿no? Porque nuestro derecho está hecho mucho por una cuestión cultural de academicistas, ¿no? Entonces casi no están aquí los jueces, pero ¿por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué esa percepción cultural de tan anonimato en el juez? Bueno, eso me llevó a que me pusiera yo a estudiar, ¿verdad? Y lo que sucedió es que me di cuenta que nosotros vemos esta tradición, y para ponernos un poco en contexto, bueno, nuestro derecho que somos herederos, me voy a ir en específico al movimiento codificador, porque somos herederos del derecho continental, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que está el movimiento codificador, viene el Estado liberal, etcétera, etcétera, Francia, todo esto que sucede. Y bueno, se hace el código, ya habían habido intentos de codificación. ¿Por qué? Porque hasta esas fechas lo que pasaba en Europa era que regían con las leyes bárbaras un poco del derecho romano y los usos y costumbres, pero los cuerpos de leyes como tal, que ahorita hacemos cargar a los alumnos, ¿no? Como religión para dar las clases, bueno, eso no lo conocían. ¿Okay? Esa compilación de leyes no era empezarlo, sino que fue Prusia, pero bueno, Francia es la más. Que llega Napoleón y ve esta parte donde, bueno, él se está basando mucho en Montesquieu, ¿no? Y que por ahí hay una parte que no traigo la transcripción porque si no era demasiado tiempo. Lo que dice Montesquieu acaba diciendo cuando está haciendo esta división de poderes es, pero el poder judicial debe estar sometido al legislativo, debe de reproducir todo lo que diga el legislativo. ¿Por qué? Porque si no puede corromper el espíritu del legislador en una interpretación. A raíz de esto, y por experiencias que habían tenido al instalar el nuevo orden, teme tanto Napoleón que los jueces, que son jueces del antiguo régimen, ¿no? y él los tiene que tratar en el nuevo, teme tanto que traicionen los ideales de este nuevo régimen, que lo que hace es decir, no van a interpretar, ¿no? Y van a estar subordinados a lo que diga el juez. Ustedes son solamente relatores de lo que el legislativo está diciendo. Subordina de esta forma, temiendo esta traición, ¿no? Por parte de ellos. Y bueno, y también vienen de los postulados ahí del racionalismo jurídico, como Orosio, ¿no? Donde, bueno, estos derivados como dogmas de la razón que va a ser el derecho se convierten en esto, que también es demasiado amplio explicarlo aquí, pero bueno, nosotros somos esa tradición y de ahí viene el silogismo judicial, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que se funda en Francia la Escuela de la Exégesis Francesa, que la habrán escuchado mucho en sus clases, y luego los alumnos cuando uno se las menciona piensan que está hablando en otro idioma, pero sí existió, ¿no? Y obviamente luego entró en decadencia con las críticas de Genry, pero tuvo mucha preponderancia, ¿no? Y de ahí nosotros tenemos esta derivación de esta imagen de un juez que es completamente anónimo, que solamente reproduce lo que el legislativo dice, ¿no? Un juez que no puede hacer otra cosa más que aplicar silogismo judicial, un juez que no implica emociones, un juez que solamente reproduce, más no hace actos de creación del derecho como tal. Todo esto, bueno, viene por muchos postulados, como ya les dije, racionalismo jurídico, la idea de la ilustración con Kant, ¿no? De sírvete de la razón,
¿no? Tu ser humano que tienes esta incapacidad natural de no servirte de tu razón, sino que sírvete de tu razón. Bueno, todos estos derivados donde prepondera la razón con la ilustración van a ser criticados, y ahí sí ya me meto en mi tema, para irme rápido, van a ser criticados, o bueno, van a tener una posición con el romanticismo, ¿no? Entonces, llega el romanticismo, que realmente representa una ruptura con los valores y con el pensamiento que había habido hasta esa fecha, ¿no? Él va a estar entre los siglos XVIII y rompe, ¿no? Y llega con otra concepción. Y esta filosofía lineal de que yo concibo al mundo así de forma lineal, y hay un bien y hay un mal, estas dicotomías, el romanticismo no piensa en eso, ¿no? Por cierto, lo del romanticismo, bueno, viene de la Edad Media, ¿no? El romantique había en Francia, que hace referencia a las ruinas que estaban en Francia de la Edad Media y de los romances caballerescos de la Edad Media, ¿no? Cuando se va a volver realmente un movimiento intelectual, o sea, oficialmente, va a ser con la declaración de Schlegel en 1800, donde define al romance como un libro romántico, indicando la supremacía de la poesía romántica, ¿no? Y va a venir todo este movimiento que es muy interesante analizarlo, es muy vasto. El romanticismo va a derivar en el idealismo alemán, la fenomenología, todo esto, o sea, es una corriente muy rica y vale la pena leerla. Lástima que en nuestras aulas no nos dediquemos tanto a ella, yo no sé por qué, pero casi no se conoce, pero es un arraigo bien distinto. ¿Y por qué les doy un poco de introducción de lo que es la escuela del romanticismo? Porque la Escuela Histórica del Derecho Alemán, que es donde va hacia donde va mi ponencia, bueno, va a tomar todos sus postulados, por eso les doy esta introducción, ¿okay? Por eso los aburro antes, pero es para que tenga hilo esto y tenga coherencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede así a grandes rasgos? Pues el romanticismo lo que dice es: la existencia no es lineal, la realidad yo la concibo como un infinito, ¿no? Y ellos ven como una espiral a la realidad, ¿no? Y es este orden y caos. Y el desorden va, o el caos precede al orden, ¿no? No podemos vivir sin eso. Entonces su concepción es, y se ponen a estudiar por eso mucho la historia, ¿no? Y dice, tenemos que entender la idiosincrasia y las raíces del pueblo y del espíritu, como está, para tomar la conciencia, ¿no? La autoconciencia, que ellos era lo que estaban buscando. Tenemos que estudiar la historia. Y ellos dicen, la historia no es lineal, no es una serie de fechas ordenadas cronológicamente. Dicen, no, eso no es. Es una serie de acontecimientos que van a culminar ya sea en épocas subjetivas u objetivas. Las épocas objetivas es donde reina o impera la razón, ¿no? Esos son términos de Goethe. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que ellos ven muy diferente la realidad, ¿no? Es este ir y venir, ¿no? O sea, una concepción así como para que le entiendan más rápido, dirían ellos, lo que es el famoso devenir histórico, ¿no? Lo que viene, va en acción, en movimiento. La historia es caos, la historia son pasiones, son guerras, ¿no? Son trifulcas, no es lineal, ¿no? Hay pasiones. Y eso es lo que representó, sobre todo, la oposición con el pensamiento de la Ilustración, ¿no? Que es lo que estaba tomando allá en Francia y todos con el movimiento codificador, ¿no? Ellos estaban así y ellos dicen, no, hay también emociones, el ser humano es pasión, no me digas que nada más es razón, ¿no? De hecho, ahí Jering diría que en el, ¿cómo se llama su libro? El nacimiento del sentimiento jurídico, ¿no? Él dice, no, a ver, las cosas nacen por explosión, los principios éticos nacen por explosiones de sentimientos individuales, ¿no? Y luego ya van a entrar en categorías ya de sociedad, pero es porque hay un sentimiento de indignación ante una injusticia que parte de lo individual. De esa forma ellos conciben a la realidad. Pues les digo, es bien interesante, ya para no hacerla larga. Bueno, no, todavía tengo tiempo. Pero, bueno, ellos están percibiéndolo así. Ellos ven al individuo, eso es muy interesante, como una construcción social que a medida que se separa de la razón universal mediante arrebatos de pasión y abandonos irracionales, a estas oposiciones del individuo a no apegarse a la sociedad, va a retornar, porque es un ciclo, ¿no? Y se va a retornar a la conciencia común para integrarse a ella, y así es como se va formando lo que ellos dicen el famoso Grundhalt, ¿no? Que ahorita lo vamos a analizar, que es piedra angular ahí para la escuela histórica alemana, ¿no? De esa forma ellos están concibiendo al individuo como una construcción cultural, no como esta construcción de entera racionalidad,
Dicen, es también razón, sí, pero influencia de un sedimento cultural, de una memoria histórica, ¿no? No nada más es así. Y por eso, haciendo un paréntesis, por eso ellos criticaban mucho, y Savigny, que es uno de los grandes representantes de esta escuela, es el fundador, hace su libro que se llama De la vocación de nuestro siglo para la legislación y para la legislación y hacer ciencia del derecho. ¿Qué dicen ellos? Ese movimiento codificador está mal, porque lo que ellos dicen es que de un plumazo van a borrar la memoria histórica de lo que ha sido la evolución del derecho y que van a instaurar nuevas normas por una razón de un legislador que no sabemos exactamente si es confiable o no. Y es una crítica muy interesante en ese libro. De verdad, si pueden en un momento de morbo, debilidad académica, vayan a la biblioteca, ahí lo tienen, está muy sencillito de leer y es una crítica bien interesante a todos los códigos, ¿no?, que estaban en ese tiempo. Entonces, porque ellos lo que decían es, si tú codificas la ley, vas a impedir su desarrollo natural, ¿no? Porque ellos también tenían este sentido en la naturaleza del animismo, ¿no? Cómo está movido por un espíritu la naturaleza. Sus concepciones sí son bastante diferentes, como les estoy diciendo. Y bueno, todo esto va a incidir en la fundación de la Escuela Histórica Alemana o Escuela Histórica del Derecho, ¿no? Sus grandes representantes son Carlos Savigny, Popka y Gustavo Hugo. Y eso sí me permito citarlo textualmente, ¿no?, de uno de sus... Ellos fundan una revista que afortunadamente hicieron las compilaciones y está en internet, también si la quieren consultar. Y bueno, en eso, en el discurso inaugural de esa revista, dice Savigny, el derecho es producto de la evolución histórica. Al respecto, la escuela histórica admite que la materia del derecho está dada por todo el pasado de la nación, ¿sí?, pero no de una manera arbitraria y de tal manera que pudiera ser esta o la otra accidentalmente, sino como procedimiento de la íntima esencia de la nación misma y de su historia. Después, cada tiempo deberá examinar su actividad a examinar, rejuvenecer y mantener fresca esta materia nacida por la obra de una necesidad interna, ¿no? De esta forma está siendo revolvente el procedimiento de armar el derecho, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que esta concepción tan interesante del derecho, donde es algo, un producto vivo, que está cambiando, que está en constante devenir, que es una obra inacabada, pues ellos por eso van a criticar tanto a la exégesis francesa y van a decir, no, mi juez tiene que indagar, a diferencia de tu juez que nada más aplica mediante silogismo judicial, mi juez sí tiene que indagar y tiene que valerse de la intuición. No solamente de su razón, sino la intuición, tiene que buscar la idiosincrasia del pueblo donde está aplicando. Y los mismos principios generales del derecho son una cláusula que permite que se interprete y que se cree derecho. Por eso dicen, no podemos decir que ya es una obra súper acabada por la razón del legislador, el derecho, y por eso está en constante construcción, a diferencia de lo que estaba pasando con la exégesis francesa, ¿no? Para que vean un poquito los contrastes, y nosotros hemos reproducido mucho, esa es la tradición de la que parte. Ya nada más para cerrar, bueno, aquí les voy a escribir y ellos decían, el derecho también es lucha, ¿no? Y tenemos derecho gracias a esta lucha de que no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, así rápidamente, ¿qué dicen ellos? El derecho, comunidad cerrada y completa, o sea, ahí le están contestando a la exégesis francesa, es una ficción, ¿no? Eso es un absurdo. La ley no es más inteligente que quien la creó. Por consiguiente, el juez no es un esclavo de la ley. Es utópico y desagradable representar al juez como un aparato registrador que solo reproduce, ¿no? Eso es bien interesante, porque aparte ellos, con el Volhais que se me estaba pasando, es el espíritu del pueblo. Ellos le rinden culto no al espíritu del legislador como lo está haciendo allá en Francia, sino al espíritu del pueblo, ¿no? La conciencia del pueblo, la autoconciencia. Es incorrecto negar al juez la posibilidad de apreciar, valorar y manejar la justicia y la equidad. Las cláusulas o principios generales del derecho incluidos en la ley son la misma autorización del legislativo para ejercer la actividad creadora en el derecho. Esto es lo que les decía. El derecho es una obra inacabada, es un arquetipo en la cultura y está inmerso en la historia de la humanidad. Por consiguiente tiene lagunas, ¿no? Y hay que construirlo constantemente. Y bueno, el derecho no es un fenómeno aislado y por consiguiente no se puede aislar de la cultura. Tiene que estar siempre presente y por eso es imposible, y ellos veían muy inviable, pues,
el aplicar solamente silogismo judicial sin hacer este acto de conciencia y de estar en conciencia o estar en contacto con la intuición y con las emociones, ¿no? Este es un juez con una razón empática, no con una razón instrumental como había manejado la ilustración. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Aida San Vicente. Ahora es el turno